Luis Miguel, el ídolo que conquistó al mundo con su voz, guarda un secreto que nadie se atrevió a contar. Durante 40 años, su madre desapareció sin dejar rastro, y él se convirtió en el rostro de una historia que nadie entendía. Hoy, la verdad comienza a salir a la luz. Se habla de visitas secretas, de un hospital cerrado, de una mujer bajo custodia permanente. ¿Qué pasó realmente con Marcela Basteri? ¿Fue un accidente, un abandono, o un plan oscuro para ocultarla? Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar todo lo que creías saber sobre el ídolo. Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. La historia que abre este misterio comienza en 1986, con la desaparición de Marcela Basteri, una mujer que parecía haber quedado atrapada entre la fama de su hijo y el silencio de su entorno. Ese año, en agosto, Marcela viaja a España y, desde entonces, su rastro se pierde. No hay registro claro de que haya salido del país, no hay un cuerpo, no hay un funeral, no hay una explicación oficial que cierre el capítulo. Solo queda una ausencia que se convirtió en un vacío imposible de llenar, una herida que se mantiene abierta porque nadie pudo confirmar qué fue lo que realmente sucedió. El misterio se sostiene en la falta de pruebas concluyentes y en el contraste entre la vida pública de Luis Miguel, su éxito enorme, y el silencio absoluto sobre la suerte de su madre. Lo más inquietante es que, a pesar de décadas de búsqueda y de rumores, la desaparición no se resolvió, y eso genera una pregunta que todavía retumba. Si no murió, entonces ¿dónde está? Y si murió, ¿por qué nadie encontró nada? Esa incertidumbre es la base de toda la historia. La hipótesis de que Marcela sigue viva aparece como una posibilidad que muchos no se atreven a aceptar, pero que también explica por qué el caso nunca se cerró de manera definitiva. La idea de que una mujer pueda haber sido escondida o mantenida bajo otro nombre alimenta la sensación de que algo mucho más grande y más oscuro estuvo ocurriendo detrás de cámaras. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, el primer instinto es pensar en lo peor, pero la falta de pruebas lleva a que la mente busque alternativas. La teoría de que Marcela podría estar viva no nace de un capricho, sino de la necesidad de encontrar una respuesta a lo inexplicable. En este misterio, los detalles que deberían ser simples, como una fecha, un lugar o un testimonio claro, se convierten en piezas faltantes de un rompecabezas imposible de completar. Y esa imposibilidad es lo que hace que el caso siga vigente. Además, la relación entre Marcela y su hijo agrega una dimensión emocional intensa a la desaparición. No es solo un hecho policial, es una historia de abandono, de amor y de culpa, porque si Marcela está viva, su ausencia no solo afecta a una familia, sino a un hombre que creció con la idea de que su madre lo había dejado. Esa idea, aunque se haya sostenido durante años, se vuelve frágil cuando aparece la posibilidad de que la verdad sea otra. La hipótesis de que Marcela esté en un lugar oculto, bajo otro nombre, también implica que alguien tuvo el poder de mantenerla fuera del alcance de la justicia y del público durante décadas. Eso abre la puerta a una sospecha que siempre ronda esta historia, que el silencio no fue accidental, que fue deliberado. Y si fue deliberado, entonces el misterio no es solo qué pasó, sino quien decidió que el mundo no debía saberlo. Ese es el núcleo del tema central. La desaparición de Marcela en 1986 no es un hecho aislado, es el inicio de una cadena de secretos que se extiende hasta hoy. La posibilidad de que ella siga viva, escondida o internada bajo otro nombre, convierte el caso en un enigma que desafía el tiempo y que sigue atrayendo la atención de quienes buscan respuestas. Cada nuevo rumor, cada nuevo testimonio, cada detalle que parece coincidir con su historia, reabre el caso y vuelve a poner en el centro la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente en 1986 y por qué nadie pudo aclararlo? Ese es el eje central del misterio y la razón por la que, después de tantos años, la historia sigue siendo tan poderosa y tan inquietante. Luisito Rey fue una figura clave en la vida de Luis Miguel desde los primeros años, y su influencia no fue solo la de un padre orgulloso, sino la de un hombre que vio en su hijo una oportunidad para obtener poder y dinero. Desde muy joven, Luis Miguel fue llevado a un mundo de exigencias extremas, donde el amor y la infancia quedaron subordinados a la carrera y al rendimiento. Luisito Rey no solo manejaba la carrera de su hijo, sino que se convirtió en su administrador, su representante y, en muchos sentidos, su carcelero emocional. Cada logro de Luis Miguel se transformaba en una fuente de ingresos para el padre, y en lugar de reconocerlo como un hijo, lo trataba como una máquina de hacer dinero. El control de Luisito Rey era total, porque él decidía con quién trabajaba Luis Miguel, qué giras hacía, cuánto se pagaba por cada presentación y cómo se invertía el dinero. El problema es que,
En la mayoría de las ocasiones, ese dinero no iba a parar a Luis Miguel, sino que desaparecía en las manos del padre. La idea de que un padre pueda robar a su propio hijo parece imposible, pero en este caso se convirtió en una realidad dolorosa. Luisito Rey gastaba, invertía mal, pagaba deudas, y usaba los ingresos como si fueran suyos, sin considerar el futuro del niño que estaba construyendo una carrera que debía sostenerlo para toda la vida. Además del robo económico, había un daño emocional que no se puede subestimar. La figura del padre, que debería ser un refugio, se convirtió en un generador de miedo. Luisito Rey imponía reglas estrictas, castigos, y una disciplina que no era la de un entrenador, sino la de un hombre que quería mantener el control absoluto. Ese ambiente afectó la relación de Luis Miguel con su propia familia, porque el padre no solo manipulaba al hijo, sino que también dividía a la familia, creando conflictos y desconfianzas. La dinámica familiar se destruyó lentamente, porque la prioridad no era el bienestar emocional, sino la explotación. Los hermanos, la madre y otros miembros del entorno se vieron atrapados en un clima de tensión constante, donde cualquier intento de cuestionar al padre era visto como una traición. Con el tiempo, Luisito Rey se volvió una figura aislante, y eso afectó la estabilidad de la familia. La necesidad de mantener la imagen pública de éxito también jugó un papel importante. Luisito Rey cuidaba la reputación de Luis Miguel, pero no su vida privada. El niño era presentado como un prodigio, pero detrás de esa imagen había un hombre que trabajaba sin descanso, sin espacio para ser solo un niño. La explotación se veía en horarios agotadores, en giras sin descanso, en la presión constante para rendir. Todo esto tenía un costo físico y emocional, y Luisito Rey lo ignoraba, porque lo único que importaba era el resultado y el dinero que generaba. La relación entre padre e hijo también se vio marcada por la manipulación. Luisito Rey sabía cómo usar la culpa, el miedo y la adulación para mantener a Luis Miguel bajo su influencia. A veces, el padre se mostraba cariñoso y orgulloso, pero eso era parte de una estrategia para que el niño se sintiera obligado a obedecer. Otras veces, era cruel y despectivo, recordándole que todo lo que tenía era gracias a él. Ese tipo de control psicológico deja huellas profundas, porque no solo se trata de decisiones de negocios, sino de una relación afectiva distorsionada. A medida que Luis Miguel crecía, el padre intentaba mantener el mismo nivel de control, incluso cuando el cantante empezaba a ganar independencia. La lucha por recuperar el propio dinero y la propia vida se convirtió en una batalla silenciosa, porque el padre no estaba dispuesto a soltar el poder. El robo económico no solo afectó al presente, sino que también condicionó el futuro. Luis Miguel se encontraba con contratos, deudas y decisiones tomadas por un hombre que no pensaba en su bienestar. La sensación de que alguien más manejaba su destino fue una constante. Todo esto creó una relación basada en la desconfianza, donde el hijo aprendió a desconfiar de su propio padre. Y cuando un padre se convierte en el principal enemigo, el daño es irreparable. La destrucción de la dinámica familiar se volvió inevitable, porque la familia ya no funcionaba como un equipo, sino como un escenario donde el padre era el director y todos los demás eran actores obligados. El ambiente de abuso, miedo y control dejó una marca duradera en la vida de Luis Miguel, y esa herencia emocional es parte de lo que explica su comportamiento en la adultez. Aunque el talento y el éxito lo llevaron a la cima, la sombra del padre siempre estuvo presente, recordándole que el precio de su fama fue muy alto. Luisito Rey se ha convertido en una figura casi legendaria, no por su talento, sino por la sombra que dejó en la vida de quienes lo rodearon. Su perfil como manipulador se construye a partir de una habilidad sorprendente para convencer a la gente de que sus decisiones eran normales, necesarias y hasta inevitables. Era un hombre carismático en el escenario, pero en la vida real utilizaba esa misma energía para controlar a quienes estaban cerca. Su capacidad para mentir con seguridad, para inventar historias y para transformar la verdad en una versión más conveniente para él, lo convirtió en alguien difícil de confrontar. Muchas personas no se daban cuenta de que estaban siendo manipuladas hasta que ya era demasiado tarde, porque Luisito Rey sabía cómo esconder sus intenciones detrás de un discurso convincente y una actitud de padre protector. El estafador aparece en su vida como una extensión natural de esa manipulación. Los casos de fraude y engaño vinculados a su nombre no se limitan a un error de negocio, sino que se repiten en patrones claros. Luisito Rey aprovechaba la confianza de otros para obtener dinero, prometiendo proyectos que no existían o vendiendo ilusiones que nunca se materializaban. La manera en que se movía en el mundo de la música y del entretenimiento le permitía acceder a recursos y contactos, y él los usaba para su beneficio personal. La estafa no era solo un acto puntual, sino una forma de vida. En este contexto, su relación con figuras de poder se vuelve crucial para entender cómo pudo operar durante tanto tiempo.
Se dice que Luisito Rey tuvo vínculos con el jefe de policía Manuel Durazo Moreno, un hombre que, en su época, representaba una fuerza imponente dentro del sistema. La idea de que un artista pueda tener conexiones con alguien de ese nivel sugiere que no solo se trataba de negocios, sino de una red de influencias que le daba protección. Ese tipo de relación abre la puerta a explicaciones más inquietantes, porque si alguien tiene acceso a figuras del poder, puede actuar con impunidad. La sospecha de que Luisito Rey pudo usar esa influencia para ocultar hechos, para evitar investigaciones o para presionar a personas, es parte del misterio que rodea su figura. La confusión entre verdad y rumor se vuelve inevitable, porque cuando hay poder de por medio, la información se controla y la realidad se distorsiona. Pero lo que sí se mantiene constante es la sensación de que Luisito Rey no solo era un padre controlador, sino alguien dispuesto a cruzar límites morales y legales para conseguir lo que quería. Y esa idea se vuelve aún más perturbadora cuando se recuerda la confianza que se le atribuye, en la que decía que quería hacer desaparecer a Marcela. No es solo una frase impactante, es una declaración que revela una intención de eliminar a alguien de la vida de manera definitiva. Esa confesión, real o no, alimenta la teoría de que el destino de Marcela no fue un accidente ni una desaparición casual, sino un acto planeado. La forma en que se habla de esa frase sugiere que Luisito Rey no tenía miedo de decirla, porque en su mente no era algo inaceptable, sino una solución. Esa mentalidad es propia de alguien que no ve a las personas como seres humanos, sino como obstáculos o recursos. En ese sentido, la frase se convierte en una pista sobre su personalidad, sobre su falta de empatía y sobre su capacidad para justificar acciones extremas. La idea de hacer desaparecer a alguien también implica la existencia de un plan, de recursos y de apoyo. No es algo que se diga a la ligera, porque implica la necesidad de borrar rastros, de controlar testimonios y de mantener un secreto. Ese tipo de acción solo es posible cuando alguien cree que tiene protección, que nadie lo va a investigar, o que puede comprar la verdad. Y eso encaja con la sospecha de vínculos con autoridades poderosas. El perfil de Luisito Rey como manipulador y estafador se complementa con esa imagen de alguien que se siente intocable. Su capacidad para engañar, para aprovecharse de la confianza ajena y para moverse entre el mundo del espectáculo y el poder, crea un personaje que parece estar siempre un paso adelante. Eso explica por qué muchas personas no se atreven a hablar, o porque los testimonios se vuelven confusos, porque enfrentarse a alguien así implica riesgo. La infancia de Luis Miguel se construyó en un escenario donde el niño no era solo un talento precoz, sino una máquina de dinero en movimiento constante. Desde muy temprano, su vida dejó de parecerse a la de otros niños y se convirtió en una rutina de ensayos, viajes, presentaciones y exigencias. Lo que para cualquier niño sería un sueño, para él fue una carga. La música y la fama llegaron antes que la libertad, y con ellas vino una presión que no era propia de su edad. Luis Miguel no tenía tiempo para jugar, para descansar, ni para crecer sin la mirada de un público que lo admiraba. Su valor se medía en ventas, en aplausos, en contratos y en el dinero que generaba. Esa dinámica crea una paradoja dolorosa, porque aunque el niño era querido por millones, en su entorno inmediato era tratado como un recurso. La necesidad de mantener la performance al máximo nivel llevó a que su cuerpo y su mente fueran exigidos más allá de lo que era saludable. La industria del espectáculo no solo demanda talento, sino constancia, disciplina y una capacidad de dar siempre lo mejor, incluso cuando el artista está cansado o enfermo. En el caso de Luis Miguel, esa exigencia se volvió extrema. Se dice que el uso de drogas fue una forma de sostener esa máquina, de mantener la energía y la concentración en un nivel que permitiera cumplir con giras interminables y con un ritmo de trabajo que sería agotador incluso para un adulto. El consumo de sustancias en contextos de alta presión no es un tema sencillo, porque no siempre se trata de una elección libre, sino de una herramienta para soportar una realidad impuesta. Para un niño, la línea entre lo que es normal y lo que es necesario se difumina, especialmente cuando las decisiones las toman otros. La idea de que un menor use drogas para sostener una carrera artística es una señal clara de que algo está mal en el sistema que lo rodea. El uso de estas sustancias no solo tiene un efecto físico inmediato, sino que también deja huellas profundas en el desarrollo emocional. Un niño que depende de estimulantes o de otras drogas para funcionar aprende a asociar el éxito con la necesidad de consumir, y eso puede generar una relación peligrosa con la adicción. Además, el consumo en esa etapa de la vida afecta el cerebro en formación, y puede alterar la forma en que la persona maneja el estrés, la ansiedad y las emociones. En el caso de Luis Miguel, esa presión constante y el uso de sustancias se mezclan con la falta de una infancia normal. El niño no tuvo el tiempo de construir una identidad fuera del escenario, porque su identidad se definía por la imagen pública.
Esa falta de desarrollo emocional se traduce en una adultez donde el control, la perfección y la distancia emocional se vuelven mecanismos de defensa. La explotación de su talento también tuvo un impacto psicológico que va más allá de la fama. El hecho de ser tratado como un producto genera una sensación de despersonalización, como si el niño no fuera visto como un ser humano completo. Eso puede llevar a una profunda soledad, incluso cuando se está rodeado de gente. La sensación de que nadie está allí para ti, sino para lo que puedes dar, crea un vacío emocional que es difícil de llenar. La presión por rendir también genera ansiedad constante. Un niño que aprende que su valor depende de su desempeño puede desarrollar miedo al fracaso, perfeccionismo extremo y una necesidad de control. Esas características pueden ayudar en la carrera artística, pero también pueden convertirse en un peso que se lleva toda la vida. La falta de límites saludables y de un ambiente de protección hace que el niño se sienta vulnerable, pero al mismo tiempo obligado a ser fuerte. Esa contradicción es una fuente de estrés permanente. Además, la exposición pública desde tan temprano crea una relación complicada con la privacidad. Un niño que crece en el ojo público aprende a ocultar sus emociones, a no mostrar debilidad y a construir una imagen que no siempre coincide con lo que siente. Eso puede afectar la capacidad de establecer relaciones cercanas y de confiar en otros. La historia de Luis Miguel como padre se vuelve una de las partes más complejas y dolorosas de su vida, porque muestra cómo el patrón de abandono que vivió en su infancia se repite en su vida adulta. Aunque su éxito lo llevó a la cima, y su fama lo convirtió en un ícono, su papel como padre quedó marcado por la distancia, la ausencia y la falta de presencia emocional. Los tres hijos que se le conocen, Michelle, Miguel y Daniel, representan diferentes etapas de su vida y también distintos momentos en los que el cantante mostró una incapacidad para construir una relación estable. La llegada de Michelle fue un momento que podría haber cambiado la historia, porque la paternidad suele despertar en muchas personas la necesidad de ser mejores, de cuidar, de acompañar. Sin embargo, en el caso de Luis Miguel, la relación con su hija se volvió complicada desde el inicio. La vida pública y la presión constante que lo rodeaba hicieron que la presencia de Michelle fuera limitada, y la responsabilidad de cuidarla quedó en manos de su madre. Con el tiempo, la distancia entre padre e hija se hizo más evidente, y aunque hubo intentos de acercamiento, la relación nunca alcanzó una estabilidad real. Michelle creció con la sensación de que su padre era una figura lejana, alguien que estaba allí en los titulares, pero no en los momentos cotidianos. Esa ausencia deja huellas, porque un niño necesita más que un hombre famoso para sentirse amado. La falta de contacto constante puede generar inseguridad, dudas sobre el propio valor y un sentimiento de abandono que no desaparece con el tiempo. Luego llegó Miguel, un hijo que llegó en un momento en el que Luis Miguel ya era un artista consolidado, pero también un hombre que había aprendido a vivir con la distancia emocional como una forma de protección. La relación con Miguel también se vio afectada por la necesidad del cantante de mantener el control y la imagen. La paternidad se convirtió en un tema delicado, porque cualquier muestra de afecto podía interpretarse como una debilidad o como una exposición pública no deseada. Así, el hijo se encontró en un lugar donde el cariño era difícil de expresar, y donde la relación se mantenía en un terreno de formalidad y silencio. Ese tipo de dinámica crea un ambiente en el que el niño aprende a no pedir, a no esperar, y a aceptar que el amor puede ser condicional o distante. La historia se repite con Daniel, el tercer hijo, que llega en un momento en el que la vida de Luis Miguel ya estaba marcada por la soledad emocional. La llegada de otro hijo podría haber sido una oportunidad para romper el patrón, pero en cambio se convirtió en una confirmación de que la ausencia se había vuelto parte de su forma de ser. La relación con Daniel también se mantuvo en la distancia, y el niño creció con la misma sensación de que el padre era alguien que aparece en momentos específicos, pero que no está presente en el día a día. En cada caso, el patrón de abandono no se limita a la falta de presencia física, sino a la ausencia emocional. Un padre puede estar cerca, pero si no se involucra, si no escucha, si no comparte, si no acompaña, su presencia se siente vacía. Y cuando la relación con un padre se construye de esa manera, el impacto emocional puede ser profundo. Los hijos pueden desarrollar sentimientos de inseguridad, de rechazo, y una necesidad constante de buscar aprobación. También pueden experimentar resentimiento, porque la fama y el dinero del padre no compensan la falta de amor y de atención. La repetición del patrón sugiere que Luis Miguel no solo tuvo dificultades para estar cerca de sus hijos, sino que también cargó con una herencia emocional que no logró resolver. El abandono que vivió en su infancia se convirtió en una forma de vida, una manera de protegerse del dolor, pero que al mismo tiempo lo convirtió en alguien que no sabe cómo ser cercano. Ese círculo se vuelve difícil de romper porque el dolor se transmite sin querer y porque la distancia se normaliza.
La historia de sus hijos también refleja la manera en que la fama puede afectar la vida familiar. Los hijos de una figura pública viven bajo el escrutinio constante, y eso puede hacer que un padre se aleje para protegerlos, o para evitar que su vida se vuelva un espectáculo. Pero cuando la protección se convierte en ausencia, el resultado es un vacío emocional que es difícil de explicar. La vida de Luis Miguel como padre muestra que el éxito no siempre trae felicidad, y que la fama no es sinónimo de capacidad para amar de manera sana. Los tres hijos representan un recordatorio de que la vida personal no se puede construir solo con talento, y que la ausencia de un padre deja marcas que pueden durar toda la vida. Ese patrón de abandono, repetido con sus propios hijos, es una de las razones por las que la historia de Luis Miguel es tan humana y tan trágica, porque detrás del ícono hay un hombre que no logró romper el ciclo y que, de alguna manera, siguió viviendo la misma soledad que lo acompañó desde niño. En 2024, la historia dio un giro inesperado que volvió a poner el foco sobre el misterio de Marcela y que, al mismo tiempo, abrió nuevas preguntas. Ese año se mencionó un supuesto encuentro en un hospital psiquiátrico, un lugar que por sí solo ya sugiere secretos, confidencialidad y un mundo al que pocos tienen acceso. La idea de que alguien pudiera haber visitado a una mujer internada bajo custodia permanente genera una imagen poderosa, porque implica que esa persona no solo estaba aislada, sino también vigilada, protegida o controlada de manera estricta. La noción de visitas secretas en un entorno así añade un elemento de conspiración, porque los hospitales psiquiátricos no son lugares donde se pueda entrar y salir con facilidad. Si alguien logra hacerlo sin dejar registro público, es porque hay un nivel de influencia o de complicidad que permite que el hecho se mantenga oculto. Ese tipo de situación alimenta la idea de que la verdad no se revela por accidente, sino porque alguien decide que no debe salir a la luz. La figura de la mujer internada con custodia permanente es especialmente inquietante. La custodia permanente no es algo que se aplica sin razón, y sugiere que la persona es considerada incapaz de vivir de forma independiente, o que representa un riesgo para sí misma o para otros. En el contexto del misterio, la posibilidad de que esa mujer sea Marcela convierte el hospital en una especie de prisión invisible, donde alguien podría estar retenido sin que el mundo lo sepa. El impacto emocional de esa idea es enorme, porque cambia la narrativa de la desaparición. Ya no se trata solo de una persona que desapareció, sino de alguien que podría estar viva y confinada, sin poder hablar libremente o sin tener la capacidad de hacerlo. Eso genera una mezcla de esperanza y angustia, porque por un lado existe la posibilidad de que Marcela siga con vida, y por otro lado la idea de que esté atrapada en un lugar donde no puede pedir ayuda o donde su voz no tiene alcance. El supuesto encuentro en el hospital también plantea preguntas sobre quién pudo haber visitado a esa mujer y con qué propósito. Si se trataba de un familiar, entonces la visita podría interpretarse como un acto de amor o de culpa. Si se trataba de alguien con intereses ocultos, entonces la visita podría ser parte de un plan para mantener el secreto. La falta de claridad sobre ese encuentro es precisamente lo que alimenta la especulación, porque cuando no hay información oficial, la mente busca llenar los vacíos. La reviravolta de 2024 también incluyó un test de ADN que, en lugar de cerrar el caso, lo dejó abierto. Los análisis genéticos suelen ser vistos como una herramienta definitiva, algo que puede confirmar o negar una relación con precisión. Pero en este caso, el resultado fue inconclusivo, y eso vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la verdad cuando hay demasiados intereses en juego. Un ADN inconclusivo no solo significa que no se pudo confirmar la identidad, sino que también sugiere que hubo problemas en el proceso, o que los datos no fueron suficientes, o que algo no encajó como se esperaba. Esa falta de certeza es frustrante, porque la gente espera que la ciencia pueda resolver lo que la emoción no puede. En un caso como este, donde la historia ya está cargada de dolor y de misterio, un resultado así se siente como un golpe, porque reabre heridas sin ofrecer una respuesta. Además, el ADN inconclusivo también puede alimentar teorías de manipulación. Cuando un análisis no da un resultado claro, hay quienes sospechan que el proceso fue alterado, o que hubo una intención de que no se confirmara nada. Esa sospecha no necesariamente es cierta, pero en un caso donde la verdad ha sido escondida durante décadas, es fácil que surjan dudas. La combinación de visitas secretas, un hospital psiquiátrico, una mujer bajo custodia permanente y un ADN que no resuelve nada, crea una narrativa intensa que parece sacada de una novela, pero que se presenta como un posible fragmento de la realidad. Esa reviravolta también muestra cómo el misterio sigue vivo, porque cada nueva pieza de información no lo cierra, sino que lo hace más complejo. La historia se mantiene en un punto donde la esperanza y la desconfianza conviven, porque la posibilidad de que Marcela esté viva existe, pero no hay pruebas sólidas que la confirmen. Esa tensión es la que mantiene el caso en la mente de la gente.